El presidente de Estados Unidos dice, frente a los líderes del mundo en una cumbre internacional, que México ha perdido el control de su país y que la presidenta está, según sus palabras, asustada. Y al día siguiente, desde Palacio Nacional, esa misma presidenta responde sin levantar la voz, con 3 nombres y una cifra que desarman el argumento. Quédense conmigo. Porque detrás de este cruce de declaraciones, hay una disputa de fondo sobre quién define la realidad de México ante el mundo. Y hay un dato, hacia el final, que explica por qué la respuesta de la presidenta fue esa y no un contraataque. Lleguemos a él con orden, porque sin lo anterior, no se entiende la decisión. Vamos primero a los hechos, con precisión. Durante su intervención en la cumbre del Grupo de los 7, celebrada en Francia, el presidente Donald Trump dedicó parte de su discurso a México. Afirmó que el país ha perdido el control de su territorio y que, en su versión, son los cárteles los que mandan. Sobre la presidenta mexicana, dijo que es, en sus palabras, una buena mujer, pero una mujer asustada, y anunció que Estados Unidos se concentrará ahora en combatir el tráfico de drogas por la vía terrestre, sosteniendo que el ingreso de narcóticos por mar se ha reducido drásticamente y que el siguiente foco será la frontera por tierra. Conviene separar 2 cosas desde el inicio. Una es el dato que el propio Trump reconoció, que el tráfico hacia Estados Unidos ha bajado de manera importante, algo que, dicho sea de paso, sería resultado en buena parte de la cooperación con México. Y otra muy distinta es la valoración política que hizo, que el país habría perdido el control y que la presidenta actuaría por miedo. Es una afirmación fuerte, hecha además en un escenario de máxima visibilidad internacional. Y es justo ahí donde está el fondo del asunto. Porque cuando un líder extranjero describe así a un país ante el mundo, no solo opina, intenta imponer una narrativa, y aquí entra la respuesta de la presidenta, que llegó a la mañana siguiente. Claudia Sheinbaum no entró al terreno del insulto ni respondió con descalificaciones personales. Dijo simplemente que el presidente estadounidense no está bien informado. Y a partir de ahí, construyó su argumento sobre una base concreta, la existencia del Estado mexicano y los resultados verificables de su estrategia de seguridad. No fue una respuesta emocional, fue una respuesta con datos y con ejemplos. Si esta forma de analizar los hechos, separando el ruido de lo que de verdad importa, te resulta útil, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de análisis no abunda en los espacios que prefieren quedarse solo en el choque de declaraciones. Detengámonos en cómo respondió, porque el método dice tanto como el contenido. La presidenta puso sobre la mesa la idea de que en México existe un Estado con instituciones y con personas al frente de ellas. Y para ilustrarlo, recurrió a ejemplos personales. Mencionó al secretario de Seguridad, que en el pasado estuvo a punto de perder la vida en un ataque, y que lejos de retirarse, decidió seguir en el servicio público. Mencionó al secretario de la Defensa, recordando que en un operativo reciente para detener a un objetivo de alto perfil, murieron más de 30 integrantes de las Fuerzas Armadas. Y mencionó al secretario de Marina, al frente de la vigilancia de los mares y las costas. El mensaje de fondo era claro. Hablar de un país sin control es desconocer a quienes todos los días y con riesgo real sostienen las instituciones. Conviene apoyar ese argumento con las cifras, porque son la parte más sólida de la respuesta. De acuerdo con los datos oficiales que el gobierno ha presentado, el homicidio doloso se ha reducido cerca de un 46% desde el inicio de la administración, lo que equivale a decenas de vidas que dejan de perderse cada día. Y en materia de fentanilo, la propia presidenta ha señalado una caída muy significativa en el paso de esa droga hacia Estados Unidos por la vía terrestre. Lo interesante es que esa última cifra coincide en sentido general con lo que el mismo Trump reconoció en su discurso. Es decir, la baja del tráfico que él presenta como un logro propio es en buena medida fruto del trabajo conjunto. El argumento se vuelve contra quien lo lanzó. Ahora bien, ¿por qué esto importa más allá del rifirrafe entre 2 presidentes? Aquí está el primer punto de fondo. Lo que está en juego es quién narra la realidad de México ante el mundo. Decir en una cumbre internacional que un país perdió el control no es un comentario menor, es una afirmación que puede influir en inversionistas, en socios comerciales y en la percepción global de una nación. Por eso la respuesta mexicana no se limitó a negar, sino que ofreció una versión alternativa sustentada en datos. En una disputa de narrativas, quien tiene cifras verificables parte con ventaja, y esa fue la apuesta de la presidencia. Conviene añadir un elemento que rara vez se menciona en este tipo de cruces, y que refuerza el argumento mexicano. La afirmación de que un país perdió por completo el control choca con indicadores que no son de seguridad, sino económicos. En los últimos meses, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos han crecido, México se mantiene como uno de los principales socios comerciales de su vecino del norte, y sigue recibiendo inversión extranjera vinculada a la relocalización de cadenas productivas. Un país verdaderamente fuera de control difícilmente atraería ese tipo de confianza económica. No es un argumento menor,
porque conecta la discusión de seguridad con la realidad económica, dos cosas que en la práctica están entrelazadas. Hay un segundo punto que conviene entender, y tiene que ver con el estilo. La presidenta ha repetido en distintas ocasiones que el presidente Trump tiene su propia manera de comunicar, y que no conviene engancharse en cada declaración. Esa frase resume una estrategia deliberada. En lugar de responder a cada provocación con otra provocación, ha optado por bajar el tono y responder con hechos. Lo ha planteado como una forma de cuidar la relación bilateral, que atraviesa además un momento delicado por las negociaciones comerciales en curso. Entrar en un duelo de descalificaciones personales con Washington no le conviene a México, y la presidencia parece tenerlo muy claro. Vale la pena situar este episodio en un contexto más amplio, porque no es un hecho aislado. Las afirmaciones sobre un supuesto descontrol y sobre la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano han aparecido en varias ocasiones en los últimos meses. Frente a ellas, la postura de México ha sido constante. Cooperación sí, pero cada quien en su territorio y bajo sus propias leyes. La presidenta ha insistido en que la entrada de drogas debe combatirse de los dos lados, y que si Estados Unidos quiere reforzar el combate por tierra, lo conveniente sería que también frenara el flujo de armas que cruza hacia el sur, porque buena parte del armamento que usan los grupos criminales en México proviene del otro lado de la frontera. Ese reclamo reequilibra la conversación y recuerda que el problema tiene dos orillas. Ahora bien, seamos rigurosos, porque este canal no se queda con una sola versión. Existe la otra lectura, y presentarla es parte de un análisis honesto. Quienes respaldan la postura estadounidense argumentan que la violencia en algunas regiones de México sigue siendo grave, que persisten zonas con fuerte presencia criminal y que las cifras agregadas no siempre reflejan lo que se vive en ciertos territorios. Es una crítica que merece ser considerada, porque una reducción nacional en los homicidios convive con realidades locales muy difíciles. Del otro lado, quienes defienden la respuesta de la presidenta sostienen que una cosa es reconocer que faltan retos por delante y otra muy distinta, afirmar que el país entero perdió el control. Una generalización que los datos no respaldan. Las dos lecturas existen y cada quien las pondera según su criterio. Lo que no admite discusión es que la afirmación de un descontrol total es difícil de sostener frente a una caída sostenida en los indicadores de violencia. Hay un elemento adicional que conviene mencionar para completar el panorama. La presidenta ha dicho que estas declaraciones tienen también un destinatario interno en Estados Unidos, que Trump se dirige a su propia audiencia y a sus propios tiempos políticos. Es una interpretación, una lectura, no un hecho comprobado, pero ayuda a entender por qué la presidencia prefiere no sobrereaccionar. Si parte del objetivo de esas frases es generar titulares y movilizar a una base electoral, responder con escándalo sería darle exactamente lo que busca. Responder con datos, en cambio, desactiva el efecto. Conviene situar también la respuesta dentro de un patrón que se ha vuelto característico de esta presidencia. Una y otra vez, frente a declaraciones fuertes desde Washington, la fórmula se repite: no subir el tono, presentar datos, apelar a la soberanía y a la cooperación entre iguales. Esa contención no es improvisada. Responde a una idea precisa de cómo conducir la relación con un interlocutor impredecible. La presidenta lo ha planteado como una manera de no regalar titulares ni argumentos a la otra parte, y de mantener el control sobre el tono de la conversación. Visto así, su respuesta al episodio del G7 no es una reacción aislada, sino una pieza más de una conducta sostenida en el tiempo. Es una forma de gobernar en la que la calma deliberada se entiende como un instrumento, no como una concesión. Entonces, y aquí llegamos al detalle que anticipé al principio, ¿por qué la presidenta no respondió con un ataque a la altura del que recibió, que habría sido lo más sencillo y lo más aplaudido por algunos? Porque hacerlo habría significado abandonar la única posición que le da ventaja real. Su fuerza en esta disputa no está en quién insulta mejor, sino en quién puede mostrar resultados. Al responder que el otro no está bien informado, y al poner los datos sobre la mesa, la presidenta no estaba esquivando el golpe, estaba eligiendo el terreno donde puede ganar. Por eso, el tono medido no es debilidad, es cálculo. Sin entender esa lógica, la respuesta se vería como tibia, cuando en realidad es la más eficaz que tenía disponible. Entonces, ¿cómo leemos este momento en su conjunto? Hay tres cosas que conviene tener presentes al mismo tiempo. La primera, que estamos ante una disputa por la narrativa, donde una afirmación fuerte hecha en un foro internacional fue respondida con datos y con la afirmación de que el Estado mexicano existe y funciona. La segunda, que esa respuesta es coherente con una estrategia sostenida de no entrar en duelos personales con Washington, especialmente en un momento de negociaciones delicadas. Y la tercera, que el debate de fondo sobre cuánto control tiene el Estado y qué tan grave sigue siendo la violencia en ciertas regiones, es una discusión legítima que admite matices y que no se resuelve con una sola frase.
Venga de donde venga, las tres cosas son ciertas a la vez. Lo que viene será seguir de cerca cómo evoluciona esta relación, marcada por las negociaciones comerciales y por los temas de seguridad. Pero más allá del episodio puntual, lo que queda es una señal sobre el estilo, la decisión de defender la posición de México con cifras y con firmeza. Sin caer en la provocación, seguiremos informando paso a paso cada movimiento de esta relación que toca temas tan delicados como la soberanía. Porque entender la política no se trata de quedarse en la frase más fuerte del día, sino de leer lo que hay detrás de cada declaración y de cada respuesta. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios, comparte con quien quiera entender el tema sin ruido y nos vemos en el próximo reporte.